Para realizar un abordaje y una identificación del estado actual del desarrollo socioemocional, primero debemos conocer cuáles son las características de una evaluación emocional. Sobre eso vamos a hablar en esta primera sesión del módulo. Para entender un poco mejor qué es la evaluación emocional, necesitamos tener en cuenta que hablar de evaluar emociones es un campo muy amplio que puede pasar desde ser capaz de reconocer las emociones básicas en uno mismo o en otros, hasta evaluar el estado emocional de una persona en un momento determinado. Para poder realizar una evaluación emocional debemos tener en cuenta varios pasos si queremos realizar una evaluación socioemocional de forma adecuada. Lo primero que debemos hacer es pasar el consentimiento y el asentimiento informado. Para realizar cualquier evaluación necesitamos contar con el permiso escrito de la persona, y si vamos a evaluar a un menor de edad, también el de sus padres o representantes legales. A los permisos de los adultos, ya sea para evaluar propiamente al adulto o si le estamos pidiendo autorización para evaluar a un niño o un adolescente, se le conoce como consentimiento informado. Y los permisos que firman los menores de edad se llaman asentimientos informados. En ambos documentos debe decir qué es lo que se va a hacer, es decir, el objetivo de la evaluación, cómo se va a hacer, por ejemplo, si va a hacer una entrevista o aplicar un cuestionario, si lo que voy a hacer conlleva algún riesgo, aclarar que los datos, que la información es confidencial, es decir, que esos resultados solo van a ser conocidos por la persona, por el representante legal y por quien realiza la evaluación, y que puede elegir no seguir participando en la evaluación si así lo desea. Este es un requisito ético y legal. Lo siguiente que debemos considerar es indagar sobre la historia personal del individuo. Es importante poder identificar la información de la historia de vida de la persona. Las emociones no surgen en el vacío, no nacen de la nada, y conocer los contextos de vida de la persona nos da elementos para comprender su emocionalidad. Saber cómo es la relación con su familia, en el caso de niños y adolescentes, cómo le va en el colegio, cómo se relaciona con sus amigos y sus pares, nos puede dar luz para entender sus estados emocionales. También es importante saber si ha vivido cambios recientes, si ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo, pérdidas significativas o traumas, o si no se siente satisfecho con algún aspecto de su vida. Aún así, es importante recordar que estos factores no son causas irrevocables de dificultades emocionales. Por ejemplo, solo por tener dificultades con algunos compañeros no necesariamente va a haber un desequilibrio emocional, pero sí son factores que en conjunto pueden llegar a generar problemas socioemocionales. Muchas veces es útil dividir la evaluación por sesiones. Particularmente con niños, es importante recordar que ellos no suelen brindar toda la información en un solo momento. Muchas veces es difícil abrirse a otra persona, y debido a esto es importante establecer un proceso donde el niño se familiarice con quién lo va a evaluar, explicarle por qué es importante que se abra con nosotros y brindar distintos espacios para esto, es decir, realizar la evaluación en varios encuentros para que el niño se vaya acomodando a nosotros. Y un último aspecto a considerar es la reactividad emocional. Cuando una persona está respondiendo preguntas relacionadas con sus estados emocionales, es normal que puedan presentar reactividad emocional, pues implica estar en contacto directo con emociones que pueden ser desagradables y con algún malestar reciente. Si esto llega a ocurrir, se puede ofrecer la opción de tomar un receso y luego de unos minutos continuar. Además, es importante saber brindar contención emocional. Una crisis es algo muy personal. Lo que para unos puede considerarse una crisis, para otros puede no serlo. Esto depende de muchas cosas, como nuestra historia familiar, nuestra autoestima, temores y demás variables. Cuando hablamos de contención emocional, nos referimos a una serie de procedimientos encaminados a estimular la confianza de una persona que se encuentra con las emociones desbordadas y ayudarlo a gestionar las emociones que siente en ese momento. Básicamente es poder sostener las emociones del otro mediante un acompañamiento en donde pueda expresar sus emociones. Para realizar una adecuada contención emocional se emplean dos herramientas, la escucha activa y la empatía.
La escucha activa es atender y prestar interés a lo que dice la otra persona para conocer y entender lo que desea expresar y así poder responder mejor. Implica una apertura emocional y de pensamiento, pues es fundamental no emitir juicios. Por eso es importante de abstenerse de minimizar lo que la persona está narrando, es decir, no utilizar frases como por ejemplo esto no es tan importante o por favor ya no llores. También es importante abstenerse de decir por la persona o condicionar la ayuda, es decir, colocarse ante la persona como alguien que le está haciendo el favor de ayudarla o ayudarlo, tampoco avergonzar a la persona por su comportamiento, no emitir juicios de valor, no aumentar el tono de voz para hacernos oír, ni realizar promesas que no podemos cumplir. Por otro lado, la empatía es el proceso mediante el cual una persona puede ponerse en el lugar de la otra y por lo tanto puede comprender sus sentimientos ante una situación determinada. Aquí no basta con comprender, sino que es necesario comunicar dicha comprensión. La empatía es poder recibir y advertir lo que la otra puede estar sintiendo o puede estar pensando. Implica participar afectivamente poniéndose en el lugar de la otra persona para ver desde la perspectiva del otro su propia realidad. Ante esto surge la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contener? Es importante centrar la atención en la persona, mirarla directamente cuando se habla con ella. También favorecer la expresión de emociones y tener una actitud empática que permita sintonizarse con sus sentimientos y necesidades. Ejercer una actitud de escucha activa, sin ejercer presiones y sin emitir juicios. Se debe respetar los tiempos en que cada persona puede y desea exteriorizar sus experiencias y emociones. No se le debe obligar a hablar de sus vivencias si no quiere hacerlo. Si le resulta difícil, es favorable permanecer en silencio, sin presionar y dejando que se tome un momento hasta cuando pueda hacerlo. Luego de transcurrido el tiempo de silencio, se puede invitar nuevamente a que exprese lo que siente, pero si la persona insiste en mantenerse en silencio, se debe respetar su decisión y cambiar de tema, poniendo atención para detectar sus necesidades particulares. También es importante validar el sentir y el pensar de la persona afectada, decirle y mostrarle que lo entendemos y que entendemos lo que nos está diciendo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, hacerle sentir que está acompañado. Y en todo momento se debe estar atento a las características y gravedad de los problemas que la persona nos expresa para mostrar esta atención e interés por medio de la formulación de preguntas abiertas, la clarificación de dudas y la elaboración de pequeños resúmenes que muestren que estamos atentos. Frente a esto también surge la duda de qué no debemos hacer, cómo no se hace una contención emocional. Debemos evitar restarle importancia a lo que la persona está contando o invalidar sus experiencias u opiniones. Tampoco es útil juzgar y valorar de manera trivial la situación por la que está atravesando la persona. Tampoco ayuda mostrarse ante la persona como si le estuviéramos haciendo el favor de ayudarla o de simplemente escucharla. Y fomentar en las personas la idea de que no hay una solución a su problema, que obtener la ayuda que solicita es complicado o demorado y que es mejor rendirse.